Bienvenidos, gracias por estar ahí acompañándonos cada semana en los especiales de ProNoticias. En esta ocasión queremos hablar del 10º departamento, Alto Paraná, y específicamente la situación que está viviendo este departamento y la capital departamental, Ciudad del Este, por la pandemia. Población aproximada según proyección del 2019 de la Dirección de Estadística, Encuestas y Censos, 819.500 habitantes. Esto representa algo así como el 11.5% de la población nacional. El 37% de la población total de Alto Paraná se concentra en Ciudad del Este, centro neurálgico también del comercio que está ligado al turismo de compra. Vamos a estar hablando con los protagonistas de cada uno de los sectores, con los responsables de lo que tiene que ver con política sanitaria, medidas de protocolo y también autoridades municipales. Todo esto en breve. Alto Paraná, situación del 10º departamento. El coronavirus deja el comercio en baja, con crisis de ventas por una cuarentena estricta obligada a raíz de la frontera cerrada y altos índices de casos y muertes por COVID-19. Momento de escuchar a los afectados, a los protagonistas. Situación del Alto Paraná en tiempos de pandemia. Especiales de ProNoticias por Canal Pro. Momento de conversar con el presidente de la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este, Carlos Jara. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Canal Pro y gracias por la oportunidad de emitir una opinión sobre algún tema que ustedes quieran. Carlos, queremos conocer en términos generales para comenzar a charlar la situación actual del sector, el cual también se aglutina en esta Cámara que tiene que ver con el trabajo empresarial. La situación específica de Ciudad del Este, zonas aledañas también dentro del departamento de Alto Paraná. Y bueno, para entender lo que está ocurriendo, es bueno analizarlo desde el año pasado. Sí. El 2019 ya terminamos averiados nosotros en Alto Paraná y yo pienso que en general en el país la economía no anduvo bien. Al ocurrir el tema de la pandemia a fines de febrero de este año, ya nos agarró complicado en la economía. Y desde que empezó el tema de las cuarentenas en distintas fases, etcétera, retroceso en el caso de Ciudad del Este, ya van más de 5 meses. Y eso afectó enormemente a la economía. Fue un golpazo tanto moral como económicamente, en el espíritu de la gente. Generó un enorme desempleo que se calcula en el orden de los 50.000, sumando los formales y los informales. Sí. Entonces eso hace que el poder adquisitivo de la mayoría de las personas haya bajado considerablemente, excepto algunas industrias, algunos sectores de la economía que se han mantenido relativamente bien dentro del problema. Pero en general te puedo decir que la disminución de la actividad comercial es sumamente importante. Y si a eso le sumamos que Ciudad del Este en particular tiene una cierta dependencia o su fluidez de comercial con Foz de Iguazú, no se puede dejar de tener en cuenta por el enorme impacto que tiene eso, porque hay miles de personas que viven ya sea de uno y del otro lado intercambiando bienes y servicios. Entonces todo eso ahora está completamente parado. Entonces eso crea un estímulo bastante incierto, de incertidumbre, y ahora entra el tema de la pandemia, ¿verdad? Entra el tema de la pandemia que tiene un efecto sumamente importante porque la gente está temerosa, no quiere salir de su casa, mínima interacción posible entre personas, con el comercio. Entonces todo esto hizo que se generara un combo de aspectos negativos por los cuales la economía en Ciudad del Este y zonas circundantes esté bastante afectada.
Ujú. Ahora, usted mencionaba perfectamente, la pandemia se suma a lo que ya venían arrastrando del año pasado. Hay incertidumbre todavía, la gente con temor, pero entendiendo que ese cierre en su momento de cuarentena total fue importante, así como el cierre de frontera, para de alguna manera contener la enfermedad, Carlos. Claro, ya, es decir, ya veníamos en fase 3 que por lo menos un respiro, estamos viendo una túnel, la gente ya se empezó a mover de a poco, con muchas necesidades, sí, yo sé, pero la economía se empezó a mover de alguna manera. Ujú. Retroceder a fase 0, reitero, fue un golpe moral muy importante y todavía el aspecto sanitario que le preocupa mucho a la gente tampoco alcanzó a niveles aceptables Sí, en Alto Paraná, Ciudad del Este en particular, porque hasta hoy, salvo que se haya implementado la semana pasada, no tenemos un solo laboratorio para arrojar resultados sobre los hisopados. ujú, Todo tiene que venir a Asunción, de Asunción regresa a Ciudad del Este y hoy en día, según informaciones que tengo, tardan entre 10, 12 días, incluso algunos comentan que más días. Entonces eso crea una sí. enorme incertidumbre, un enorme temor a la enfermedad que de hecho existe. Yo tengo amigos ya en Ciudad del Este que están con el COVID y eso no es una fantasía como algunos pretenden darle al tema de la enfermedad, que obviamente de hecho existe. Ujú. Usted mencionaba los casos incluso de pérdida de empleo que se dio en este tiempo. Empresarios que decidieron cerrar, Carlos, ¿hasta ese punto se llegó o suspendieron simplemente las actividades por un tiempo prudencial hasta que se pueda tener esa apertura plena necesaria para seguir comerciando y seguir trabajando? Y mira, Omar, aquí eh, eh, hay varias alternativas para achicarse en el negocio. Acá Sí. lo que la mayoría de las empresas hicieron es achicarse lo más que puedan. Ahora, el achicarse significa o yo hago suspensión laboral, Ujú. que en principio fue por 90 días, después se hizo extensivo, el Ministerio de Justicia y Trabajo y, y Seguridad Social entendió que no era tan fácil retener los puestos de trabajo, puesto que no había ventas. Esa era una opción. Y la otra opción fue liquidarle a los funcionarios. En Mm. cualquiera de las dos formas, afectó enormemente a la economía y eso hace que un sinnúmero de gente todavía no hayan recuperado sus empleos porque se hizo una prórroga a la suspensión laboral. Entonces, eso complicó más aún, digamos, la reactivación económica, que es lo que estamos buscando. Durante meses estuvieron con reclamos, pedidos a las autoridades nacionales. ¿Esto que se da ahora de alguna manera como asistencia llega tarde? Y hay varias formas de poder reactivar la economía. Yo creo que el gobierno se equivocó eh, para el inicio de la solución del problema. Yo creo que deberían primero asistir a las empresas formales, Ujú. como otros países hicieron, por ejemplo, el pagar el 50%, es decir, el Estado paga y el 50% paga la empresa. Es una forma de retenerle al funcionario Sí. que siga cobrando su mismo salario y tiene dinero y sigue comprando en los supermercados, sigue comprando en la farmacia, sigue comprando ropa, sigue comprando cosas en el mercado. Entonces, lo que se hizo acá fue asistirle primeramente a los informales, que son como más de 2 millones, que es un número muy importante, y de mucho después vino la posibilidad del crédito. Y Ujú. el crédito, según informaciones que tengo también, en el Banco de Fomento se llegaron a presentar unas 60.000 solicitudes, de los cuales no creo que hayan sido aprobadas más del 10%. Ujú. Entonces eso hace que la gente que necesitaba el dinero en su momento no se le dio en forma oportuna y esa gente o tuvo que cerrar, o tuvo que liquidar, o tuvo que hacer algo para no seguir perdiendo. Entonces, eh, de que tuvimos 2.0 o 1.0, como le llamaban en principio, es algo útil. Y yo pienso que fue una medida efectiva del gobierno de dar asistencia a los más vulnerables. Lo importante sería que
hayan buscado una forma de sostener a las empresas formales, que son las que siempre pagan sus impuestos, y también apoyar al sector más vulnerable que estaba fuera de la formalidad. Desde ese punto de vista, ¿también plantearon en algún momento algún aliciente en la parte impositiva, Carlos? Se plantearon algunos alicientes. Yo creo que el gobierno intentó, dentro de sus posibilidades, facilitar esos incentivos. Por ejemplo, ahora se bajó el tema de la comisión por el uso de tarjeta de crédito, bajó de 7,4 a 3%. Todos los hoteles, bares y empresas de eventos, en vez de pagar 10% IVA, están pagando 5% IVA. Entonces, hubo ciertas reacciones del gobierno al respecto. Lo que ocurrió fue, es sencillo darse cuenta que nosotros no estábamos preparados para esto. Ujú. Nuestra economía siempre estuvo sumamente débil en el límite de todo, entonces no tuvimos fuerza para reaccionar realmente a tiempo y con los recursos necesarios para incentivar que la economía no se pare tanto como en este caso ocurrió. Y bueno, yo creo que fue un factor sumamente importante. Si es por todos conocidos el tema que nosotros en el presupuesto general de gasto de la nación estamos utilizando 75-76% de forma directa para salario, y si le sumamos pues los gastos corrientes y si le sumamos después los intereses y capital que hay que pagar por los créditos ya tomados, el presupuesto se va al 94-92% y solamente queda para invertir 6 o 7%, o sea, para inversión. Eso es muy poco. Entonces, eso hizo realmente que el Estado también no tuviera dinero, recaudó menos también ahora. Por eso que a pesar de haber prestado 1.600 millones de dólares, no le alcanzó. Y así como Ujú. va la cosa, no le va a alcanzar tampoco, porque es muy sensible la reducción en la recaudación de impuestos hoy en día. Y dentro de este retroceso en las fases dentro de la cuarentena, ¿qué es lo que hoy el sector al cual representa usted puede hacer? ¿Qué actividad se puede desarrollar? Porque tomemos en cuenta que está permitida la actividad laboral dentro de esta cuarentena estricta, pero ¿hasta dónde pueden hacer y qué es lo que pueden trabajar? Y lo que podríamos hacer, estamos nosotros, ya se elaboró un, un protocolo sanitario para la reapertura del puente. Sí. Yo no digo que se abra ahora mismo el puente, pero tenemos que prepararnos para cuando se abra el puente. Entonces, ese protocolo sanitario, ese protocolo sanitario dispone que se abran, que se construyan 2 puestos sanitarios a ambos lados del puente para que la reapertura sea en forma responsable y segura. Ujú. Estamos en ese proceso. O sea, lo único que podría reactivar la economía es que se haga la reapertura del puente de forma controlada, sistemática y con todos los controles sanitarios para empezar a convivir con la enfermedad. De lo contrario, en Ciudad del Este en particular y la mayoría de las ciudades fronterizas que tienen una importante dependencia de las compras de los países vecinos, se pueda empezar a dar eso aunque sea de manera lenta. Eso yo creo la primera medida que el Estado debería de considerar, pero reitero, con los protocolos sanitarios implementados y que hayan suficientes test del hisopado, suficientes personas de blanco, gente de seguridad, porque cuando se reabra el puente, si nosotros no controlamos, eso van a ser miles de personas que van a querer ir y venir de uno u otro lado del puente, y eso si no controlamos puede ser algo muy grave y vamos a volver a fase cero de vuelta. Y Ujú. eso es sumamente perjudicial en cuanto a la imagen del Paraguay ante la comunidad internacional, que toma una medida, al tiempo se retrae la medida, vuelve a tomar, vuelve a retroceder. Entonces eso es una señal sumamente, no es buena para que la gente, digamos, tenga seguridad y que no le tenga ya tanto temor al COVID-19. Estuvimos hablando, Carlos, de las medidas del gobierno nacional, pero desde su punto de vista, ¿cómo ve el desempeño del gobierno departamental y si se quiere municipal también en todo esto que tiene que ver con la pandemia y en la situación tan especial y difícil que se encuentra el Alto Paraná? Yo pienso tanto el gobierno municipal como el gobierno departamental hicieron lo que pudieron. Me consta que hicieron y entregaron muchísimos kits de alimentos,
ollas populares, porque realmente hay sectores muy vulnerables por la zona. Solamente cabe recordar que solamente en Ciudad del Este hay 107 asentamientos. Ujú. El presidente Franco tiene como 70 y las otras ciudades 40 y 30, es decir, suman más de 200 asentamientos en el área de Ciudad Presidente Franco, Ciudad del Este, Hernandarias, Minga, Guazú. Y ese es un número importante y ese es un punto vulnerable en cuanto a las necesidades, pero también vulnerable para la pandemia. Nosotros pedimos una carta abierta al presidente que el Ministerio de Salud eh, busque los medios necesarios para hacer testeos masivos en esos asentamientos donde nosotros creemos que hay un punto es un foco de contagio sumamente importante, considerando la gravedad del problema actual de Ciudad del Este, que tuvimos que retroceder a fase cero. Entonces yo pienso que la única forma también de reactivar la economía es superar nuevamente fase cero, pasar a fase 3 y si es posible a fase 4 en algún tiempo para que la economía se reactive. No podemos vivir bajo el temor, no podemos vivir encerrados, no podemos vivir desconfiados y si nos pasa algo tendríamos que tener la certeza que el sector sanitario nos pueda atender en forma eficiente. Eso es lo que buscamos, Marco. Carlos, gracias por el tiempo para Canal Pro. Muchísimas gracias por tu entrevista. Muy buena, gracias. Carlos Jara con nosotros, presidente de la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este. Alto Paraná, situación del 10º departamento. El coronavirus deja el comercio en baja, con crisis de ventas por una cuarentena estricta obligada a raíz de la frontera cerrada y altos índices de casos y muertes por COVID-19. Momento de escuchar a los afectados, a los protagonistas. Situación del Alto Paraná en tiempos de pandemia. Especiales de Pro Noticias por Canal Pro. Eduardo Fleitas está en comunicación con nosotros. Él es presidente de la Federación de Trabajadores Unidos de Ciudad del Este. Eduardo, ¿cómo está? Sí, buenas noches para todos. Y estamos pendientes de lo que va a pasar en la frontera de Ciudad del Este. Ujú. Bien, en términos generales, ¿cuál es la situación de los trabajadores en la zona específica de Ciudad del Este con esto del retroceso en la fase relacionada a la cuarentena por pandemia? ¿Está complicada la situación, Eduardo? Sí, desde que la frontera se cerró realmente la situación de los trabajadores de la vía pública. Está bien complicado. Ujú. Entonces, desde ya hace tiempo ya que no estamos trabajando, cuando se habilita para trabajar solamente el 5% de los trabajadores se van, pero no tienen ingresos lo que tienen que tener, ¿verdad? Sí. En términos generales, ¿de qué tipo de trabajo estamos hablando en vía pública, Eduardo? No, en la vía pública, cuando hablamos de la vía pública, empezamos a hablar, por ejemplo, de los vendedores ambulantes, Sí. hablamos de mesiteros, casilleros, taxistas, hablamos de mototaxistas Ujú. y todo lo referente que depende del microcentro de Ciudad del Este. Tanto los negocios grandes también que están muy afectados. Sí. Ahora, ¿en algún momento todo este sector recibió ayuda o lo va a hacer a partir de ahora con Putumo 2.0? Siempre tuvimos una parte recibiendo, ¿verdad? Por ejemplo, el Putumo que la vez pasada se había lanzado, ¿verdad? Gran mayoría recibió, pero hay varios que tuvieron inconvenientes en la forma para usar, ¿verdad? Pero ojalá que se usan esa parte y ahora está en la expectativa revalidando, comenzando a inscribir lo nuevo, ¿verdad? Que no tuvieron la vez pasada los subsidios, ¿verdad? Sí. Que no pudieron recibir la última vez o la vez anterior. Así mismo es. Ah, La ventaja ahora, por ejemplo, creo que ya va a entrar, por ejemplo, gente que tiene RU, ¿verdad? ujú. Cabe recalcar, por ejemplo, que hay varios, por ejemplo, que son mesiteros o Sí. casilleros que tienen RUC también en Ciudad del Este, que trabajan legalmente. Ujú. Claro, porque al hablar de trabajo en vía pública, Eduardo, ustedes tienen seguramente personas dentro de la federación que trabajan de manera legal y otros que lo hacen de manera informal.
Sí, exactamente. Muchas veces, por ejemplo, hay varios trabajadores, por ejemplo, que quieren, ah, digamos que legalizarse, ¿verdad? Sí. Teniendo el RUT, pero los requisitos son muchos. Entonces, primeramente te pide, por ejemplo, contrato local y demás cosas que Ujú. nosotros los trabajadores de la vía pública muchos no tienen, que solamente tienen el, como te decía, el pago de canon que se hace la municipalidad, ¿verdad? Sí, igualmente en esta situación, Eduardo, con todos los protocolos sanitarios, es difícil trabajar dado que, bueno, hay un retroceso, como decíamos, en lo que hace a la cuarentena. No hay movimiento comercial y eso, por supuesto, dificulta la tarea de todos ustedes. Sí, así mismo es el, como estaba diciendo, por ejemplo, el movimiento comercial es muy poco. Sí. Viste que nosotros, por ejemplo, los que estamos en la frontera dependemos exclusivamente de los turistas, o sea, Ujú. de los compristas que vienen de Brasil, ¿verdad? Entonces, igual si se abren los negocios ahora, por ejemplo, con los protocolos sanitarios, no tenemos la venta que teníamos antes. Ujú. Vendemos, pero muy poco. De los cuales, por ejemplo, ponerle un que vos vendías anteriormente por 2 o 3 millones diarios, ahora vas a vender por 50 100 mil guaraníes. Pero Ujú. ese que vos vendés tu mercadería a diario, vos gastas todo. En Claro. síntesis, por ejemplo, si vos vendes tu mercadería por un poco, vos gastas todo y de a poco se va acabando tu mercadería. Ujú. Y en este tiempo de cuarentena, Eduardo, ¿hubo alguna alternativa para realizar otra tarea, para hacer otro trabajo, otro servicio, o eso no se da en Ciudad del Este y no hay posibilidades para ustedes de hacer otra cosa? Para armar un nuevo negocio siempre se necesita un poco de capital. Sí. Entonces, la mayoría de nosotros que estamos en la vía pública, por ejemplo, hace más de 2 años, luego que el movimiento estaba poco, entonces para que se pueda capitalizar, para que se pueda armar un nuevo negocio es complicado. Lo que la gente, la mayoría está haciendo es lanzar en Facebook, así en Mercado Libre para vender su mercadería. Lo que Ujú. tenemos que entender es, cuando vos vendes tu mercadería, es difícil de responder porque la ganancia es muy poco ahora. Ujú. Entonces, la variable de ganancia cuando vos trabajas con el turismo es diferente. Cuando vos trabajas internamente es totalmente de otra forma. Sí, y a través de las redes, como estuvo mencionando, para promocionar y poder aumentar de alguna manera las ventas, esto implica también un servicio puerta a puerta que incluye un gasto también de envío, ¿verdad? Sí, así mismo es. Mucho, por ejemplo, de lo que venden, por ejemplo, ellos mismos hacen la entrega. Sí. Ellos mismos hacen la entrega. Entonces, Ujú. cuando se interactúa directamente con el cliente, ahí ya es diferente, ¿verdad? Y hay implica más un gasto. Hay que pagar para la gente de delivery o si no, cada uno hace su entrega. Pero no todos hacen ese trabajo. Entonces, de la casa o algunos que otros hacen el servicio, pero otros están totalmente parados y está complicado el tema. Y aparte de la asistencia que estábamos mencionando a través del subsidio de Putumo, ¿hubo otra ayuda, otra asistencia, por ejemplo, desde el municipio, desde la gobernación? De la gobernación tuvimos una respuesta que habíamos hecho un pedido de víveres a la Ujú. gobernación, que no casi 1.500 víveres para los trabajadores de la vía pública, que consistía que ellos estaban trabajando con la Secretaría de Emergencia Nacional. Esa parte tuvimos una respuesta, ponerle hace 15 días atrás por ahí. Pero de lo otro, por ejemplo, que habíamos solicitado también al Estado paraguayo, por ejemplo, cancelamiento de deudas que muchos de los trabajadores tienen eh, con entes financieras, con empresas electrodomésticos que actualmente están recibiendo directamente llamadas de cobro, ¿verdad? Sí. Y otro tema, por ejemplo, se había solicitado también los créditos blancos. Los Ujú. créditos blancos que hasta el momento no hay ninguna respuesta, ¿verdad? Ellos habían habilitado a través de Fogapi, pero solamente para microempresas, ¿verdad? Que te piden un chorizo de requisitos, ¿verdad? Que es imposible de contemplar, ¿verdad? En Claro. estos momentos. Estar formalizado es uno de los principales requisitos para poder acceder a eso, Eduardo. Sí, así mismo, solamente algunos, ¿verdad? Pero la mayoría, cabe destacar, por ejemplo, que muchos, por ejemplo, no están pudiendo pagar sus cuentas financieras. Ujú.
como te estaba diciendo, por ejemplo, hay mucha gente que está debiendo en banco y cuando vos estás en deuda con algún ente financiero, automáticamente vos perdés tu crédito, ¿verdad? Entonces es imposible para los trabajadores de lo que están sufriendo ahora en la frontera, por ejemplo, imposible recibir el crédito. Entonces se tenía que ver una forma diferente, ¿verdad?, para trabajar con la gente afectada. ¿Cuántos trabajadores aproximadamente están dentro de la federación, Eduardo? Dentro de la federación, de lo cual conformamos 18 asociaciones actualmente, Ujú. estamos los casi 1.800 trabajadores. Que eso A se... ella incluye, por ejemplo, Sí. a ella incluye los trabajadores, por ejemplo, los vendedores ambulantes, mesisteros, y en estos momentos que se había acoplado con nosotros también son la gente trabajadora de la terminal de Ciudad del Este. Ujú. Y eso tendríamos que multiplicar por 3 o por 4 porque cada trabajador tiene una familia detrás. Sí, así mismo. Entonces, nosotros trabajamos con lo asociado así directamente, por ejemplo, como vos decías, por ejemplo, una familia, por ejemplo, está uno, pero si estamos hablando de la dependencia, Ujú. por ponerle un ejemplo, yo, en mi familia, por ejemplo, estamos 5, Sí. entonces totalmente sería por 5 o por Ujú. 3 mínimo, Sí. sería la multiplicación. Y ahora están entonces expectantes de lo que pueda darse a través de esta asistencia ya programada por las autoridades nacionales, principalmente las económicas, que puede llegar a ayudar en algo, pero no a solucionar los problemas y los inconvenientes, como estaba relatando Eduardo, que tienen la mayoría de ustedes. No, y va a paliar una parte. Es Ujú. importante recalcar que todos los beneficios que están viniendo para la gente de la frontera palía, pero no soluciona. Sí. Entonces, lo que la gente, por ejemplo, de la frontera, lo que quiere es trabajar y no estar dependiendo del Estado pidiendo limosna, ¿verdad? Ujú. Pero la situación la única forma es esa, que no estamos trabajando y nadie está tranquilo. Nadie está tranquilo por el tema de que la enfermedad está avanzando, los virus. Entonces, siempre tenemos que ver una forma de tranquilizar a la gente, por ejemplo. Ujú. Entonces, está complicado. Entonces, la idea pues es ver una forma de trabajar directamente con el gobierno para que podamos ir viendo la forma de empezar a trabajar otra vez. Y de cuidarse y protegerse a la vez también para poder seguir haciéndolo. Sí, así mismo. Con nosotros, por ejemplo, que estamos trabajando ahora mismo de 5 de la mañana a 17 horas en la zona céntrica. Sí. Estamos abriendo, pero respetando todo el protocolo. Ujú. Hay que ver el tema del lavado de las manos y el tema de las demás cosas, ¿verdad? Entonces, pero el movimiento está muy decaído, no se gana lo que se tenía que ganar. A veces vos te vas a trabajar y no cubrís ni tu gasto, ni combustible, ni otro gasto además que vos tenés allá, ¿verdad? Eduardo, gracias por el tiempo para nosotros en los especiales de Canal Pro. Excelente, cualquier cosa a las órdenes y vamos a ver si se soluciona más rápido posible estos temas de la pandemia. Gracias, Eduardo Fleitas, presidente de la Federación de Trabajadores Unidos de Ciudad del Este.